En el siglo XVI, Martín Lutero, teólogo alemán, conocido por iniciar la Reforma Protestante, fundó las primeras escuelas de estudio sistemático y progresivo de la Biblia. Una vez por semana, el pueblo podía escudriñar las verdades bíblicas en su propio idioma. Como era de esperarse, la Iglesia Católica Romana lanzó su Contrarreforma, una manera de reacción a la Reforma Protestante. Entre los años 1560 a 1584, Carlos Borromeo, cardenal italiano, fundó escuelas de estudios similares a las que había desarrollado Martín Lutero, pero con énfasis en el estudio del catecismo. Otro reformador, de nombre John Knox, en el año 1560 estableció el estudio sistemático de la Biblia en Escocia, con la particularidad de que estos estudios se realizaban en día sábado. En 1780, el inglés Robert Rickes, en su natal Gloucester, inició un movimiento de escuelas dominicales. La primera escuela para varones fue en los suburbios. Rickes había conocido a presos en una cárcel cercana a su hogar y había visto que la maldad podía ser prevenida antes que curada. Vio que la educación sería el mejor camino para su propósito. El día más propicio era el domingo, puesto que los jóvenes trabajaban en las fábricas el resto de la semana. Las mejores maestras disponibles eran laicas, pero el libro de texto era la Biblia. Llegamos al siglo XIX. En la década de los 40 surge en el protestantismo un movimiento profético, cuyo único propósito se centraba en el estudio de la Biblia, lo que deriva en un gran chasco. Pero este movimiento perseveró en escudriñar a profundidad la palabra de Dios, y con humildad pudieron entender cuál sería el verdadero cumplimiento profético y su propósito. Nace entonces la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Guillermo Miller comienza el movimiento. Un interés sobre detalles proféticos reúne a varias personas en el mismo afán. Entre ellos, Joseph Bates, Jaime White y Ellen Harmon. Después de atravesar el denominado Gran Chasco, muchos se apartan de este movimiento, pero queda un grupo que confirma que los cálculos del 22 de octubre eran correctos, solo que la interpretación acerca de la purificación del santuario no era acertada. En 1845, Ellen Harmon conoce a Jaime White, quien durante algún tiempo la acompañaba a las reuniones donde compartía sus visiones. En agosto de 1846, Ellen Harmon y Jaime White contraen matrimonio. Ya siendo esposos, los White, junto a Joseph Bates, entre viajes y conferencias hasta fines de la década de 1840, forjaron las creencias centrales del movimiento adventista. En 1852, los White emprenden un viaje de Rochester, Nueva York, hacia Bangor, Maine. En algún punto de la polvorienta carretera, Jaime White detiene su carro, llevado por caballos, descendió y los ató cerca, donde pudiera pastar y descansar. Él, junto a su esposa, bajo la sombra de un árbol, se disponen a almorzar. De esta manera se propiciaría el momento y lugar perfectos para el inicio de un acontecimiento trascendental.